Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio de Inlight Talks. Hoy tenemos a Felipe Polo, un auténtico placer, un crack en todo lo que es construcción de equipos dinámicos, escalado de empresas. Él ha tenido su empresa, es un auténtico crack. Podéis encontrar más información de él en LinkedIn y en cualquier red prácticamente. Y nada, es un placer estar aquí. Ahora voy a dejar que se presente. Y nada, un saludo muy grande. Encantado, Marcel, de estar por aquí contigo. Sí, así que nada, cuéntanos, ¿podrías empezar contándonos un poquito sobre ti y y un poquito tu trayectoria hasta llegar al proyecto que tienes ahora? Sí, claro, pues yo siempre digo que en la prehistoria yo era ingeniero de software Ujú. y, y empecé en mi carrera profesional muy mal. Literalmente mi primer trabajo lo dejé a los 6 meses. Dije, ¿qué es esto? ¿No? He metido 5 años de carrera para acabar algo así. Esto no va conmigo. Y sinceramente esa primera experiencia, que parece anecdótica, eh, marcó el pulso de todo lo demás, porque empecé a descubrirme, ¿no? Y empecé a darme cuenta de que para mí el aspecto em, cultural, organizacional, el cómo se trata a la gente dentro de una compañía, el cómo se trabaja, el cómo se prioriza, para mí era esencial. Y yo me marché de allí porque aquello era pues un auténtico caos y eso no iba conmigo. Un poquito después, bueno, hice un primer emprendimiento en 2008 cuando en España no se sabía ni lo que era una aceleradora. Y luego más adelante, bueno, estuve trabajando y viviendo en el extranjero, en varios países, y yo no llegaba a conectar con mi carrera. O sea, llevaba 6, 7 años dando tumbos. Yo no sentía que realmente pudiera llegar a algo más. Cuando en 2013 tomé la decisión de marcharme a Londres y aquello dio un giro a mi vida. Y dio un giro a mi vida en muchos sentidos. El primero y más importante es porque conocí a la que hoy es mi mujer. Eh, por si me escucha, no voy a decir otra cosa. Y aunque no me escuche, lo digo porque es cierto. Eh, pero lo que ocurrió cuando llegué es que eh, di con una compañía que entonces era el Daily Mail. Yo estuve trabajando ahí en el equipo es el periódico más visitado del mundo, 90 millones de visitas únicas al mes, con un equipo de ingeniería brutal, ¿no? Y están en un momento de cambio muy importante. Y fíjate que el giro que dio mi vida sucedió por conocer a ese equipo. Fue el primer equipo que me hizo sentir algo que no había sentido nunca, ¿no? Yo llegaba a mi casa y eh, seguía estudiando, Ujú. seguía trabajando, seguía montando otros proyectos. Me levantaba por la mañana y quería devorar las tareas, ¿no? Ujú. Llegaba el fin de semana y, joder, tal, montaba cosas por mi cuenta. Estaba increíblemente motivado como nunca en mi vida y empoderado. Y realmente esa sensación llevaba sin tenerla 7, 8 años, ¿no? Y para mí era algo muy nuevo. Y dije, pero ¿qué narices pasa aquí? Y lo que me di cuenta es que había llegado a descubrir el primer equipo 10X en mi vida, ¿no? Yo llamo esto de los equipos 10X a equipos eh, donde todo el mundo rema en la misma dirección, donde todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer, donde la comunicación es fluida, el error es mínimo, pero cuando es reconocido, es permitido y es gestionado a través del aprendizaje. Son culturas que hacen crecer a todo el mundo, donde respiras win-win desde por la mañana, donde existe un alto grado de autonomía y también de impacto, de sensación de impacto y de propósito. Y entonces, a mí todo aquello combinado con las metodologías y los sistemas que yo estaba en aquel momento absorbiendo, Ujú. me hicieron plantearme, joder, o sea, yo quiero hacer sentir esto a otros desarrolladores,
y quiero dar todo este valor a los clientes. Nosotros pasábamos de mandar a producción una vez al mes, perdón, una vez al mes no, una vez cada 6 meses, que es como estaba el sistema del Daily Mail, cambiaba muy lento, a ser capaces de cambiarlo 6 veces al día. Hostias. Es decir, tú imagínate el impacto de negocio que eso supone, ¿no? Para cualquier compañía que solo puedas hacer público cambios 2 veces Hostias. al año o ni que sé calcularlo ahora mismo, ¿no? 6 por 365, lo que sea. Muchos. Muchísimo. Entonces, a raíz de ese momento, pues mi socio, que entonces le conocí en el Telemail, y yo pensamos que esto era una propuesta de valor lo suficientemente impactante como para que nos lo compraran y ahí nació la que era mi compañía, Ujú. Kaismits. Hicimos crecer mucho la compañía en 3 países hasta 2021, donde éramos cerca de 120 y unos 9 millones de facturación. Y en 2021, pues mi socio y yo decidimos salir del negocio, vendimos. Y un mes después de la venta nació mi hijo. No fue casualidad, fueron 2 embarazos cocinándose a la vez, prácticamente. Eh, pero ese año, cuando nació mi nene, yo salí de la compañía, para mí fue muy, muy transformador, ¿no? Porque eh, de pronto es como que ganas un hijo y has perdido, no quiero decir que hayas perdido un hijo, no es tan fuerte como eso, pero de alguna manera, ¿no? Tu hijo empresarial. Claro. Eh, lo has dejado atrás de alguna manera. Y ese año de transición, pues no fue fácil, pero después, ¿sabes? Revisando lecciones, pues me di cuenta un poco que entre las cosas que hayamos hecho bien y mal, figuraba que algo que habíamos hecho consistentemente bien fue poner foco constante en el desarrollo del equipo. Que ahora hablaremos un poco más de qué significa eso. Sí. Pero eso lo que Bien. facilitó fue que tuvimos un 2% de rotación anualmente, muy, muy bajo, y eso fue lo que realmente sostuvo el crecimiento, ¿no? Si en una empresa donde da servicios, al final la gente que genera facturación se te va con frecuencia, eso produce grandes ineficiencias y además pérdida de moral, pérdida de know-how, es un overhead operacional. Entonces, al final, nosotros todo eso lo pudimos ahorrar gracias a esto, ¿no? Es decir, desarrollar tu equipo tiene un valor económico altísimo. Es probablemente el intangible más grande al que pueda aspirar una compañía, especialmente porque también es interesante mencionar que nuestro equipo llegó a ser plenamente autónomo. Mi socio y yo, antes de salirnos de la compañía, llevamos ya un año que no hacíamos absolutamente nada más que revisar la estrategia y juntarnos una vez al mes con el equipo directivo. Entonces, para mí eso es trascender, ¿no? Es crear una compañía eh, que sea mayor que el propio founder, que perdure. De hecho, la que era mi compañía hoy es 3 veces más grande en tamaño y no ha habido que realizar grandes cambios en cuanto a los miembros que se crearon. Eso es escalar, ¿no? Y bueno, y como ves, me has hecho una pregunta y llevo aquí, no sé si 10 minutos, así que espero que no tengas Casi. muchas más. Porque... Sí, Bueno, todo pero viene bueno, te quería... de dónde vienes. Ahora ya Sí, lo sabemos. Entonces, esto no lo has contado, pero sí que cuando tú vendiste la compañía, o sea, ¿cómo fue esa venta? ¿A ti te supuso como después mucho trabajo el seguir allí dentro, como suele pasar en cualquier venta de cualquier startup? ¿O gracias a todo el trabajo de equipos 10X que habías construido, qué había pasado realmente? claro. Lo habitual, y si te pones en la piel de un comprador, pues es lógico, es que el comprador diga, oye, yo estoy adquiriendo un activo muy valioso como es una compañía, yo lo que quiero es que el founder se quede y me ayude con la transición, con la integración, porque al final es como
el alma, ¿no? Incluso operacionalmente es muy importante, o mantiene relaciones críticas con clientes por la razón que sea, Ujú, lo normal es que un founder tenga que quedarse 2, 3 y hasta 5 años he visto pedir, ¿no? En, en nuestro caso, los compradores aceptaron que nosotros pudiéramos salir al día siguiente. Esto es muy atípico, pero realmente tenía un sentido muy lógico. ujú. Y el sentido lógico es que si yo llevo un año completamente fuera, el que tú ahora me arrastres y me quieras dejar aquí un año y vuelva a estar dentro, eso solo va a desempoderar a las personas que luego van a continuar contigo. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que realmente hicimos fue acordar quedarnos un año como advisors estratégicos, dando soporte a lo que se requiriera y ya está. Y evidentemente eso solo fue posible porque habíamos construido autonomía real desde hacía tiempo. El sueño húmedo de cualquier emprendedor. Pudiera ser, sí. Seguro que los emprendedores tienen más de uno, pero ese sería uno, Ese seguramente. sería uno, seguramente. Así que tú nombras muchas veces este tipo de autonomía en los departamentos como formación de equipos 10X, ¿no? Entonces, en los departamentos de marketing y ventas, que es lo que suele trabajar Inlight, Sí. am, ¿qué, qué aspectos consideras que son básicos para la construcción de equipos 10X y cómo debe el CEO liderar esos equipos? Muy bien. Pues, a ver, hay algunas cuestiones que son genéricas a cualquier equipo, yo diría, ¿no? Ujú, Pero algunas quizás son un poco más específicas o más aplicadas a ventas y marketing. Mira, yo empezaría diciendo em, que todo equipo debe ser facilitado con una visión única empoderadora. ¿Esto qué significa? Significa que la gente, para sentir un propósito, para sentirlo, debe ser comunicado que existe, ¿no? Y debe ser una visión ambiciosa. Y a lo mejor incluso no solo de este año, ¿no? No es, oye, hacer un target de vender, yo qué sé, 1 millón por cabeza. A lo mejor la visión no está en el objetivo ujú, de venta, sino en a dónde va la compañía. ujú, Queremos ser líderes de acompañar a SaaS en marketing y eso significa que vamos a estar, yo que sé, que vamos a ser proveedores oficiales de Y Combinator. Una visión loca, empoderadora, pero que vean que tú como founder te la crees. Por eso todo tiene que empezar de ahí, ¿no? Desde algo que yo me crea y que quiera, no algo que yo venda porque suena muy bien y porque suena muy ambicioso, no. Si tu ambición es local, pues que sea local, pero tienes que comunicarse al equipo, porque el equipo cuando se empieza a distribuir empieza a aumentar, también se empiezan a distribuir la toma de decisiones. ujú, Entonces, ese equipo necesita saber cuál es la estrella polar para que esté alineado con eso. ujú, Entonces, eso sería una cosa. La ujú, siguiente frontera tiene que ver con los valores. Una cosa es que yo te comunique mi visión y algo muy diferente es que te comunique cómo quiero hacerlo, ¿no? ¿Qué valoro yo de nuestra actuación? Y un ujú. ejemplo en ventas no es igual un equipo donde tu valor sea la ambición y el resultado por encima de todo o la colaboración. No es igual, porque puedes tener a una persona súper compañera que ayuda al otro, que oye, si este no me funciona a mí te lo paso a ti, a ver si lo cierras tú, que tienes más confianza, que... o te traes al lobo de Wall Street, ¿no? Claro, y lo que ocurre en muchas compañías es que a veces se traen a personas que sobre el papel, sobre lo técnico, sobre el skill, son Ujú, superestrellas, son estrellas de rock, pero que a nivel de valores no encajan con el resto. Entonces,
Si tú como líder consientes que ese superstar continúe en la compañía solo porque te está trayendo resultados, la gente deja de creerse tus valores. Los estás diluyendo porque tú mismo no lo valoras. Entonces, establecer cómo quieres operar es crítico para que entiendas cómo reclutar, cómo promocionar, cómo despedir. Ok. Imagínate, por ejemplo, el tema de valores, yo qué sé, dos estilos que vimos hace años compitiendo ferozmente, ¿no? Era Guardiola y Mourinho, Ujú. ¿no? Y mucha gente hablaba de Mourinho y tal. Mourinho era tremendamente resultadista, porque en sus valores eran diferentes a los de otros entrenadores. Ujú, es Pero verdad. el tío traía sus copas, Ujú. ¿vale? Pero no es tanto, o sea, para una empresa, ¿qué es lo que importa? ¿Ganar o también importan los valores? Pues yo creo que importan las dos cosas, porque si no tienes claros los valores, no eres capaz de atraer y retener a la gente, no creas una consistencia cultural, ¿no? Eso sería otra cuestión, la cultura que enlaza con todo esto. ¿Y crees que una empresa que no construye como esos valores y ese ecosistema dentro de los departamentos está como destinada al fracaso o al menos a no crecer tan rápido o tan consistentemente? ¿Sabes qué ocurre? Que yo mismo, cuando yo en su día hice un MBA, ¿no? Ajá. Y, y yo leía, yo no había emprendido todavía. Y yo Ujú, leía todo esto de visión, misión, cultura, tal, valores, y yo decía, ujú. joder, chaval, esto es un humo, nivel Dios, ¿no? O sea, aquí lo que importa es facturar, operar, tal. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando estás creciendo, ostras, lo ves, es un intangible, está claro, ¿sabes? La facturación no es intangible. No, claro. Es un número, lo ves ahí en tu cuenta. El número de personal, las nóminas son tangibles. Lo intangible es esa especie de magia que se crean los grandes equipos. Y ese intangible, lo que pretendo comunicar es que tiene unas líneas de trabajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro que se puede crecer sin tener todo esto en orden. La diferencia es dónde va a estar tu techo o cuál va a ser la calidad de vida tanto del founder como de la gente que esté dentro de ese equipo, lo cual revierte inevitablemente en que si tu cultura no la has trabajado, si tus valores no están claros, si no tienes una visión, ¿sabes qué va a ocurrir? Que se crea un efecto bola de nieve donde no eres capaz de contratar a los mejores, porque los mejores quieren estar con los mejores. Ujú. Y los mejores están donde les dejan hacer su trabajo y se lo dejan muy claro y traen a gente similar a ellos en la forma de entender el trabajo, ¿eh? No que seamos todos iguales, yo creo mucho en la diversidad, pero eso es lo que creo que es la consecuencia. Y si, por ejemplo, una empresa se encuentra en esa vorágine de, bueno, no tener bien definido, pero a la vez tener que facturar, entonces tener que gestionar marrones, bueno, lo típico, ¿no? Es no Sí. vendo porque no tengo bien hecho la estrategia, no tengo la estrategia porque no vendo, bueno, pues lo mismo en cuanto a equipos. ¿Cuál dirías como las tres patas que deben de fundamentar y cómo arrancar, ¿no? Para empezar a andar hacia una compañía 10X como tú promulgas siempre. ¿Cuáles serían como los tres pasos primeros que deben de tomar? A ver, eh, dicho esto, no seré yo quien traiga un evangelio prescriptivo, ¿no? Y decirle a todo el mundo, traigo la receta de cocina, tenéis que hacer esto. ¿Por qué? Porque eh, depende mucho también del estado de madurez de la compañía. Es Ujú, decir, tú coges a una compañía, por ejemplo, de producto mm, o de servicios, ujú, que esté aún validando su propuesta de valor, es que no hagas ni caso a todo esto. O sea, no que no hagas ni caso, pero hazle más caso a otras cosas, ¿no? Que van a garantizar tu supervivencia. Yo creo ujú. que hay distintas fases. Cuando estás probando el mercado, cuando ya lo has probado y te decides a crecer, ahí es un buen momento para empezar. Ahí es un momento para empezar. Entonces, ¿cómo empiezas? Empezando. Es decir, a veces pensamos que tiene que haber un KPI que te diga, oye, ahora es el momento de hacer esto. Es un continuo, igual que es continuo el desarrollo de negocio. ¿Sabes? Se habla siempre de desarrollo de negocio, nuevos partnerships, clientes, alianzas.
nueva propuesta de valor. Ostras, ¿y por qué no se habla de desarrollo de equipo? Es que el desarrollo de equipo es un continuo. Y yo me pasé los 7 años desarrollando equipo. Lo que pasa es que cada vez en un nivel de abstracción superior, con un poquito más de madurez. Pues mira, yo me acuerdo que nuestro primer plan de carrera fue no tener ninguno. Fue no tener ninguno. Ahora, cuando yo empezaba ya, después de ese primer año trayendo ya ciertos perfiles, ostras, pero tendré que hacer un performance review con esta gente. ¿Y de qué hablo? Y vale, ya tienes una primera versión. Vale, ya dices, vale, de cara al próximo año voy a hacer una performance review mucho más madura. Pero ya he trabajado el paso uno Ya has y empezado, sobre ya has eso voy rodado. montando. Claro, y cuando empiezas a traer, empiezas a tener más facturación y puedes reinvertir y puedes traer perfiles también que te complementen, pues también podrán ir madurando y macerando todas esas cuestiones a las que tú no llegas. Pero básicamente siempre digo que hay dos modos de operación, ¿no? Operar y diseñar. Y muy poca gente es consciente de esa parte de diseñar. Es la más importante, pero no necesariamente es a la que dedicas más tiempo. Es No es verdad. la más importante. Pero si tú, durante la semana, siempre digo un 20% de tu tiempo, un Ujú. 20% son un par de horas al día, 1 hora al día si Es un día quieres, entero prácticamente, si trabajas o 5 días, ¿no? claro, un día entero o si quieres un 1%, o sea, perdón, un 10% y entonces trabajas Mediodía. una mediodía o 1 hora al día, que a lo mejor se hace más llevadero, o justo, o mi mediodía de estrategia, ¿vale? Pues ese mediodía que empiezas a crear un mapa de desarrollo y hay muchísimos aspectos a desarrollar. Entonces puede ser saturador, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es, no nos pongamos a construir cosas que no nos hacen falta. Sé muy lean en esto y escucha mucho a tu equipo. Que tu equipo te empiece a preguntar, oye, ¿y esto? Pues te lo apuntas. En una libreta, ¿no? Ostras, oye, ¿y yo a quién reporto? Pues supongo que a mí, pues te lo apuntas. Supongo que a mí. Esto yo no le puedo decir a mi trabajador o mi trabajadora el día de mañana, no le puedo no dar claridad. Bueno, pero hoy sí se la doy. Toma, falta de claridad. Ahora, te doy falta de claridad y yo me llevo un compromiso de esto revisarlo. Entonces, tu equipo te va a dar mucho feedback de sus necesidades y la segunda fuente son los errores. Nosotros no empezamos a, por ejemplo, a tener un sistema de traqueo de horas hasta que no cometimos el primer error, porque siempre facturábamos como de principio a final de mes hasta que hubo el primer cambio de proyecto en el que una persona salió el 27. ¿Qué pasa? Que al cliente anterior se le facturó el mes entero. El cliente anterior lo vio y nos levantó la mano, ¿no? ¿No? Tarjeta amarilla. Y claro, se te cae la cara de vergüenza y dices, vale, si yo vivo de los errores, en lugar de culpar, en lugar de quedarme en la emoción, ¿no? Si yo cojo ese error y digo, ¿esto por qué ha ocurrido? Ha ocurrido porque ha habido un cambio y no tenemos forma de registrarlo y de conectar facturación a la operación. Esto hay que empezar a hacerlo ahora. Entonces, básicamente vive de esas dos fuentes para ir entendiendo qué tienes que ir priorizando. Y por supuesto, mides también cosas como qué impacto tiene o cuántas veces voy a hacer esto al año. ¿Sabes? Si, por Ujú. ejemplo, performance review, si lo haces al final del año, pues a lo mejor no tienes que hacer en febrero, lo puedes hacer en junio, empezar a trabajar en ello. Pero básicamente es eso, cuando ya tienes un poco la base, luego el desarrollo también te va dando el feedback, un poco la misma información. Y para quien dude, ¿vale? Cuando diga cuál es el impacto de todo lo que tenga que ver con el equipo, en el sentido de el plan de carrera, el performance review, una estructura organizacional clara
cómo hacer un onboarding adecuadamente, yo qué sé, beneficios sociales, todo lo que tenga que ver con eso, el impacto es el más alto. Lo que pasa que como no se ve, como es un intangible, ahora nosotros pudimos empezar a tangibilizar ciertas cosas, porque empezamos a medir, por ejemplo, el ENPS, que es una ¿Qué es eso? puntuación, es el Net Promoter Score de Ok, empleados, que básicamente es una puntuación del 1 al 10 ok, muy agresiva, porque solo si te dan 9 o 10 vale. significa que el empleado o la empleada te está recomendando. Ujú, Si te dan de un 6, 7, 8 es neutral y de ahí para abajo es hostia, detractor. O sea, es muy cañero, ¿no? hostia. Entonces, nosotros empezamos a medir eso y empezamos a medir algunas otras cuestiones para medir el engagement dentro del equipo. O sea, nosotros tratábamos el desarrollo del equipo como si fuera nuestro producto interno, de Ya alguna ves. manera. Sí, sí, sí. Entonces, es aplicar un poco el mismo mindset. Es probar, es fallar, es tantear. Hacíamos muchas hipótesis, experimentábamos. Yo recuerdo que los beneficios sociales, yo no sé si los cambié 4 veces en 5 años. Pero ¿y qué pasaba? ¿Sabes? Yo voy a pensar, guau, pero esto no da imagen de seriedad, no, es que la gente pide mucho, es que... No, tío, pues, ¿sabes? Si yo lo puedo dar y ellos lo valoran más, pues ¿por qué no? Ok. Es ser Me, su re- aliado, ¿sabes? Me recuerda mucho a un poquito el... No sé si conoces la frase, palabra de acción masiva imperfecta, que al final es como empezar a andar y en función de que te vayan saliendo cosas, como ir mejorándolo, ¿no? Pero si no das nunca ese primer paso, pues uno, nunca recibes feedback en el caso que yo trabajo de mercado y en tu caso nunca recibes feedback del equipo. Por supuesto. Y no sé si estás de acuerdo, pero como planificar todo dentro de una cabeza propia, en plan, yo voy a hacer el mejor plan que no tenga fallos, es como misión imposible, porque luego lo pones a trabajar, por así decirlo, y te das cuenta de que tiene 1000 fallos y 1000 errores. Entonces, no sé si con eso estás de acuerdo, yo te lo comparto porque a mí en el pasado me ha pasado como estar 2, 3 meses planificando algo, sacarlo y decir, vale, esto es una mierda, tiene fallos por todos lados, no sirve para nada. En cambio, saco algo que he planificado en 2, 3 semanas y gracias a que ya lo saco a mercado o ya lo pongo en práctica, enseguida se empieza a mejorar. Entonces, esto llevado a gran escala con cientos y decenas de empleados, no sé si se magnifica, si se sigue este mismo patrón o cómo lo vivíais. Yo no he tenido Ujú, nunca ningún problema ujú. en probar algo y equivocarme. Ujú, Pero esto trae otro, me refiero con el equipo, ujú, pero esto trae otro aprendizaje, que es que esa actitud no es una actitud de me da igual, es una actitud de no cuesta tanto como no hacerlo. Pero ese toma riesgos, solo funciona si tú conectas emocionalmente con ese equipo ok, y ellos contigo. Es decir, tiene que haber una relación de confianza. Tiene que haberse trabajado, el equipo tiene que confiar en ti. El equipo tiene que creer en tu mensaje. Y eso se ve, eso se nota. Entre otras cosas, porque la gente se quedaba en nuestro equipo. Entonces, esa es la mejor medida. Porque todavía estoy por ver una persona que no crea en ti o en lo que estás haciendo, o en tu visión, o en tus maneras, en tus valores, y se quede allí. Y diga encima que está contentísimo. Yo aún no me lo he encontrado, ¿eh? ujú, Entonces, al final, cuando tú tienes esa conexión con el resto de personas, te atreves a hacer más cosas, porque sabes que ellos saben que lo que tú haces es con la mejor intención y en su favor. Y yo desde la vulnerabilidad, pues muchas veces levantaba la mano y decía, mira, me he equivocado en esto o no sé hacer esto, ¿me ayudáis? ¿Me podéis dar ideas? Lanzamos muchas encuestas. Y al final lo que me encuentro es que muchos líderes tienen muy confundido, bajo mi punto de vista,
ciertos conceptos, ¿no? De lo que significa el poder o lo que significa el ser fuerte o lo que significa estar a la cabeza de una organización. Ujú. Em, yo no creo que nadie espere que tú tengas todas las respuestas. Entonces, al final, muchas veces cuando estamos a la cabeza de una organización, nos generamos un estrés innecesario pensando, es que mi equipo se supone que yo tengo que saber esto, o cómo voy a cambiar esto ahora este año, si ya lo cambié el año pasado, van a pensar que soy un tal o un cual. No, si tú preguntas y ellos te dicen, mira, vemos que podemos mejorar aquí y acá, ¿por qué no lo vas a cambiar? Si te lo han dicho y tú estás de acuerdo. Entonces, no es algo estático. El desarrollo de equipos es dinámico, constante. ¿Por qué? Porque tu equipo se va incrementando. Cada persona que entra en una organización modifica mínimamente o en gran parte, depende de lo que pueda ocurrir, la cultura. La cultura es algo vivo, es un ente independiente a ti, independiente a cada una de las personas, pero está compuesto por todas ellas. Cada vez que una persona se va de un equipo, el equipo se modifica. Somos redes sociales y todas esas relaciones se recomponen. Por eso se dice que no hay nadie irreemplazable en una organización, lo cual es cierto, especialmente cuanto más grande es la organización. Pero puede haber un mayor o menor impacto que tenga que ser gestionado con más o menos recursos. Eh, y es un poco lo que se me ocurre al respecto. Me ha llamado un poco la atención lo que has dicho de conectar con los equipos. ¿Cómo conectarías, o sea, cómo ves tú el conectar con equipos pudiendo, y si consideras que es bueno, separar la vida personal con la profesional sin romper esa barrera? O sea, sin Sí, pasar esa frontera. yo creo que es súper importante exactamente esto, es conectar con el equipo, ganarte su respeto, porque ¿Cómo lo la harías? O auto, sea, cuáles consideras, qué elementos consideras que son básicos para ganarte un respeto de un mira, equipo? yo no puedo pretender que alguien confíe en mí si yo no confío en esa persona primero. Ujú. Entonces, para mí primero sería tener una actitud de confianza, en el Ok. sentido de yo por defecto confío en ti. ¿Eso qué significa? Que por defecto no estoy pensando que hayas hecho esto a malas, por defecto no estoy pensando. Y eso me parece una tontería, es una actitud. El cómo hablas, el qué dices, el cómo lo dices, el cuándo lo dices, el cómo gestionas problemas. Eso sea lo primero. Trabajar mucho la transparencia. Transparencia no es decir todo. Ok. Transparencia es dar la información que esté cristalizada, que creas. Cristalizada me refiero a que la hayas decidido que sea. No estoy pensando en hacer, porque si tú a la gente le dices todo, les estás poniendo expectativas que luego llevan a decepciones. Cuando Ujú. realmente si en tu cabeza hay 5 planes, pues cállatelos, tío, díselo a tu socio, díselo a tu pareja o quien quieras. No puedes decir todo porque generas esa ilusión, ¿no? Castillos en el aire. Pero la transparencia en el sentido de a lo mejor donde cada uno quiera, pero en mi caso funcionó muy bien, porque yo sé así, ¿no? De nuevo, valores. No puedes ser lo que no eres, no puedes mostrar lo que no eres. Eh, entonces tienes que ser coherente. Y si tus valores son otros, pues otros. Pero yo creo que la transparencia genera mucha seguridad. Porque nosotros, por ejemplo, mandamos una newsletter semanal, perdón, mensualmente y decíamos los proyectos que se habían cerrado, los proyectos que empezaban, los clientes nuevos, los proyectos que se iban a cerrar, facturación que llevábamos, márgenes, números, todo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando llegó el COVID, perdimos el 40% de la facturación en 3 días. Teníamos muchos clientes de Reino Unido y allí llegó un poquito más tarde. Entonces, en 3 días, la meta de nuestro negocio parada. ¿Y qué ocurre? Que nos pusimos a gestionar la situación teniendo en cuenta que nuestra prioridad era proteger al equipo. Y de hecho no hubo que hacer ERTES ni nada. Pero lo importante de todo esto es que cuando nosotros lanzamos una comunicación, Ujú. comunicar, aprender a comunicar
en un equipo es súper crítico. Cuando se crece, por cierto, cuando nosotros estamos en comunicaciones diciendo, esta es la situación, em, esto es lo que pasa y esto es lo que vamos a hacer. ¿Sabes lo que ocurrió? Que todo el mundo nos creyó. No hubo gente yéndose de desbandada, no hubo malos rollos, no hubo... Y de hecho, hacíamos muchas encuestas durante esa época. Fue una época muy dura, ¿no? Para todo el mundo. En cuanto a salud mental, en muchos temas, estamos muy encima. Hicimos muchas encuestas y la satisfacción era altísima. De hecho, bueno, se puede buscar en internet, tenemos en alguna certificación de estas de cultura unas valoraciones del 98%. O sea, es Joder. prácticamente un día, es una locura, ¿no? A mí me dijeron, no he visto esto en mi vida, porque ¿sabes? Estamos volcados tremendamente en que el equipo estuviera bien. Ahora bien, que el equipo esté bien no quiere decir que lo tengas que infantilizar, no quiere decir que el equipo lo trates como tu familia y no quiere decir que tus empleados sean tus amigos. Yo creo que hay que haber una barrera muy clara para que no se diluya. Es muy complicado, ¿no? Tú al final como profesional también eres persona. Es muy complicado separarlo uno del otro. Ujú. Entonces creo que poner barreras claras sobre eso, ¿no? Y a lo mejor puede ser una cosa, yo sé, que te digan, oye, tío, no sé qué, porque has salido. Joder, pues luego habla con esa persona en privado, oye, mira, tengo una petición que hacerte, jolín, por favor, no me llames tío porque aquí tenemos, etcétera, ¿no? Lo que sea. Em, pero al final es tener las cosas claras y manifestar que si la gente quiere que conecte contigo, primero tienes que haber contratado acorde a tus valores, porque si no la gente va a entrar en la sala y va a oler a una colonia que no es su rollo. Se nota, ¿no? Claro, pero tú también tienes que traer esa autenticidad, esa vulnerabilidad, y a mí han sido actitudes que me han ayudado mucho, ¿no? El mostrarme vulnerable, el mostrarme transparente, el mostrarme auténtico. Y luego hay una cuestión que la gente también debe entender, que es que la autoridad no te la da el cargo, te la da tu equipo. Hmm. Tú puedes tener poder, tú puedes tomar decisiones, porque eres el CEO, porque eres el founder, tú puedes hacerlo. Eso no significa que el equipo lo respete, ni que sienta que tú eres su autoridad. Son dos cosas diferentes. Entonces, la autoridad y la confianza hay que trabajarla constantemente. ¿Y consideras que el hacer, por ejemplo, team building, dinámicas de team building, traer a un experto en team building, cultura una vez al mes, dos veces al mes, es suficiente o eso es peccata minuta? Es como trabajarlo muy superficialmente. Va a depender de tu equipo. Es absolutamente eh, impepinable, ¿no? Que hacer team buildings ayuda, pero no por el team building, sino porque estás generando relaciones. Especialmente si el equipo está en remoto, el esfuerzo tiene que ser adicional Ujú. por unir esos lazos, porque al final la persona que te va a ayudar cuando tú estés en apuros, y no digo a ti como founder, puede ser a cualquier compañero o compañera, cuando tú le pegues un telefonazo y esa persona esté muy liada, pero aún así decida ayudarte, eso se cocina en las relaciones fuera del Zoom. Y en el compañerismo, ¿no? En un grupo de Slack puede haber mucho compañerismo, eso también se puede promover, puede haber dinámicas. Yo no creo que se necesite una persona que te ayude con la cultura una vez al mes. No. Puedes crear unas líneas estratégicas a desarrollar durante ese año o un par de veces al año y ya está. Pero los team buildings o los espacios de comunión del equipo deberían ocurrir con cierta frecuencia. Nosotros, desde luego, sí que teníamos team buildings con cierta frecuencia, no sé si uno al mes, pero por ahí andaría. Y luego además tenemos unas oficinas muy chulas en el centro de Madrid
Y bueno, los jueves pues también se organizaban cositas, con lo cual semanalmente siempre había ese punto de contacto para quien le apeteciera venir. Y nunca era obligatorio, ¿no? Qué bueno. Es que suele ser un temazo muy grande en todo tema de la construcción de equipos, sobre todo especialmente cuando lo veo cuando una compañía empieza a escalar, que no nadie le ha enseñado, que le enseñen. No hay tan buen maestro en este tema No, y hay mucha gente que lee libros y ya se pone a educar sobre ello. Algo que yo estoy como súper en contra, en algo que es como la construcción de equipos, que es muy peligroso meterte ahí cuando una empresa está escalando. Entonces, para alejarnos de toda esa rama de vendehumos y gurús también nos encontramos en marketing y ventas al final, ¿cuáles dirías que son pues los aspectos más importantes a la hora de escalar en la fase de crecimiento, en el ámbito de equipos y construcción de departamentos? Em, bueno, quizás te diga tres aspectos de la parte del hiring, Ok. porque contratar creo que o sea, es la puerta de entrada a todos los elementos que van a estar dentro de tu equipo, ¿no? Ujú. Es bastante crítico, porque especialmente cuando empiezas a crecer, en mi caso lo que ocurría era que cuando éramos unos 70 o así, bueno, mucho antes, pero llegaba un punto que más o menos por ahí, incluso antes, em, la- mis equipos ya Ujú. reclutaban sin mí. Yo únicamente hacía alguna entrevista pues a perfiles más senior o a algún perfil estratégico, ¿no? Pero ya mis equipos tomaban las decisiones y a mí no tenían que consultar ni yo dar un luz verde ni nada. ¿Por qué? Porque teníamos una sistematización de cómo reclutar, de qué buscamos en las personas a nivel skill, a nivel fit con la posición y a nivel cultural. Y las personas que reclutaban yo hacía como un comité de hiring que se iba rotando. Entonces, de esa manera destruíamos el cuello de botella, no había una sola persona, ¿no? Y teníamos un sistema, una especie de comunidad de personas, que además eso era entrenable, que hacían todo el proceso. Entonces, contratar por valores sería la primera cuestión crítica que mencionaría a la hora de crecer. Porque el conocimiento a una persona un poquito espabilada se le puede enseñar, pero los valores no. Y la actitud tampoco. Entonces, contratar por valores es el primer factor. El segundo, diría, asumir falsos positivos. Es decir, no seas demasiado restrictivo en las entrevistas, permítete fallar, porque si eres muy restrictivo, al final lo que ocurre es que por el sesgo de afinidad vas a atraer a gente que congenie contigo, que te lleves bien, que conectes, lo que sea, te puedes perder a la persona 10X por ser demasiado restrictivo. Yo creo que es económicamente más rentable tener un proceso de selección un poquito más laxo. Bueno, no es que dejes entrar a cualquiera, entiéndeme, pero cuando tengas dudas, joder, si alguien piensas que puede encajar, es más fácil dejarle pasar y despedir rápido si no funciona. Ujú. Contrata lento, despide rápido. Y el tercer factor es construir diversidad. Está más que comprobado que los equipos de mayor rendimiento, especialmente cuando hace falta creatividad, innovación, que son las profesiones digitales, pues, profesiones de conocimiento, los equipos diversos son mucho más eficaces en crear soluciones mucho más potentes. Entonces, cuidado ahí con los sesgos, ¿no? Sesgo de afinidad, el efecto halo, sesgo de contraste, sesgo de confirmación. Cuidado con todo eso porque somos humanos, ¿sabes? Entonces es imposible realizar un proceso de selección sin que te afecte personalmente más allá de que esa persona vaya a hacer un buen trabajo, ¿no? ¿Qué más te da, yo qué sé, que no sea tu equipo de fútbol?
Espera, claro, pero el sesgo de afinidad nos lleva a que la persona que es de mi tierra o la persona que es de mi equipo haya dejado un pozo emocional poquito más verde que el otro, ¿sabes? Es tener presente todo esto. Es como buscar ese amor platónico, pero en el hiring, ¿no? O sea, Sí, un poquito, no con sé, la me ha recordado, diferencia, ¿no? con la diferencia que te puedes equivocar aquí sin mayor gravedad, ¿no? Sin que se te rompa el corazón, pero sí. O sea, entendiendo que el amor platónico es platónico y que no existe nadie perfecto y súper como que generes una simbiosis estupenda. Y me ha gustado mucho como el dejar pasar un poco. Si ves que sí que no, pero hay algo que sí, pues lo contratas y ya luego, si eso, enseguida lo despides. O haces una prueba o alguna manera que se pueda hacer que económicamente tampoco suponga un sablazo Sí, sí. para la empresa. Siempre traigo, por supuesto, em, cuando digo estas cosas, por favor, que se pongan en contexto. No estoy dando un booklet aquí de que todo el mundo haga esto, ¿vale? Evidentemente, si solo contratas a una persona al año y tienes poco budget, no es igual que a lo mejor nosotros que llega a un punto que contratamos a tres al mes. Entonces, nosotros tenemos que tener un proceso súper eficiente y súper escalable y de alta calidad, ¿no? Para no perder eso. Pero una cosa que también que digo a mucha gente es cuando veas a dos personas que más o menos sobre el papel los veas como muy parecidos, ¿no? En el Ujú. sentido, podrían hacer un buen trabajo igualmente, más o menos, eh, inclínate por coger a la persona que menos se parezca a ti. Y esto siempre Ujú. chirría, ¿no? Pero claro, al final, inevitablemente, nos sentimos más cómodos con gente que piensan como nosotros, que han pasado por una experiencia similar, que han estudiado en la misma universidad, lo que sea, que votan al mismo partido político, lo que sea. Y tú lo que quieres es diversidad. Te aseguro que cuando tú creces y estás creando ahí estrategias y tienes problemas gordos y complejos, tú no quieres que en una sala haya tres personas que piensen lo mismo. Tú lo que quieres es uno que te esté dando por saco y retándote. Oye, esto, ¿pero qué dices? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y vamos a, ¿sabes? Necesitas ángulos porque la verdad tiene muchas caras. Entonces, si tú traes a todo el mundo mirando en la misma dirección, te pierdes todo, ¿no? Y de ahí que le dé tanta importancia a la diversidad en su amplio espectro, ¿eh? Sexo, religión, raza, nacionalidad. Nosotros tenemos 18 nacionalidades en el equipo, por ejemplo. Wow. Y bueno, y al final entiendo que la lengua vehicular era el inglés, ¿no? Era el inglés. Y eso no suponía ningún problema para que, bueno, no, si teníais proyectos internacionales, imagino que el inglés sería un requisito indispensable, ¿no? Claro, de hecho, todo lo contrario a un problema. Date cuenta, para mucha gente en España no hay una frustración de, joder, he estudiado no sé cuántos años inglés, tal, me manejo, y luego me piden el trabajo inglés para preguntarle a ChatGPT. Entonces, el que tú permitas en tu entorno que se ponga en valor el inglés, ¿no? Para acceder a unos proyectos con clientes a lo mejor más grandes, más chulos, o poder trabajar en remoto, eh, yo creo que era muy valorado. A nosotros nos complicaba más la vida, claro, porque no era fácil encontrar gente con el nivel de inglés que buscábamos. Era un reto, pero lo conseguimos. Bueno, pero 3 al mes al final pillaste el truquillo. En algún sitio están, ¿no? Joder, qué fuerte, ¿eh? Pues nada, un placer. Ya vamos a ir cerrando, llevamos 50 minutazos. Y nada, como siempre les pregunto a todo el mundo que viene al podcast, ¿hay algún mensaje a todas aquellas startups o fundadores que luchan y trabajan en el día a día que quieras dejarles para que su proyecto pues salga adelante con mayores equipos 10X, con mayor autonomía, con mayor tranquilidad, sin ansiedad ni estrés? Eh, Sí, pues claro, un poco recopilando, ¿no? Temas de los que hemos hablado un poco en resumen, quizás cosas que están muy a la mano de cualquier persona, es que preguntes, que pidas mucho feedback al equipo ujú. para medir, ¿no? Qué está funcionando mejor, qué está funcionando peor. Apóyate en tu equipo para darles lo que necesitan.
Lo segundo es que no te duermas con tu cultura. La gente, mucha gente, ¿no? Que hablo, no, tenemos una cultura súper buena. El ambiente de trabajo no es lo mismo que la cultura, cuidado con eso. Y la cultura crece con el volumen, crece con el tiempo, crece me refiero a evoluciona, mejor Ujú. dicho, con el tiempo, con los mercados, con los cambios de proyecto, con el cambio de personal. Tu cultura es un ser vivo, itérala. Itera cómo operacionalizas y estructuras y cristalizas que tus valores constantemente sigan estando claros. Y tercero, que cuides el proceso de hiring como lo que más, ¿no? Luego hay una frase que a mí me gusta mucho, es que vas tan rápido como el más lento. Es verdad, yo lo he escuchado muchas veces. Y es Es cierto, ¿eh? decir, claro que es cierto, no dejes a nadie atrás, ¿sabes? Porque tu organización va a repercutir, y aunque sea una persona, es una persona. Todo el mundo es importante en tu equipo. Sí, 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 es verdad y se ve mucho en los equipos. Siempre tienes que esperar, como en una excursión, al final, siempre tienes que esperar al que va rezagado, porque no puedes ir más rápido. Si no da más de sí, ¿qué vas a Mira, hacerle? me ha gustado lo de la excursión. Pues toma, te lo regalo. Será un placer promulgar ese mensaje. Pero es verdad, tú vas de excursión y al final, si tienes a alguien que no le da más el cardio, tú no puedes pedirle que vaya más rápido. Si lo hace lo mejor que puede, Claro, o sea, entonces, si tú, mira, siguiendo ese símil, ¿no? Si tú lo que quieres es ir más rápido contando con esa persona y esa persona estaba bajado de forma, pues tendrás que ayudarlo. entrenarla. Tendrás que entrenarla, ayudarle con la dieta, por cambiarle de posición, poner a alguien al lado para que tire de lo que sea, ¿no? Pero se trata de realizar esa gestión porque no somos todos iguales y porque también tenemos momentos y pasamos por circunstancias, tanto nosotros como la empresa. Mm. Entonces, bueno, pues esa es la razón por la que en esta nueva misión en Team Hackers, pues evangelizo constantemente la importancia de los equipos porque a mí se me quedó grabado, ¿no? Desde el minuto uno. Y sin ellos, pues no estaría aquí hoy. Pues sí, pues sí, pues sí. Oye, pues muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por compartir. O sea, tenerte aquí es todo un honor y el conocimiento que tienes es increíble. O sea, es de otro nivel. Así que muchas gracias. Podéis verlo, podéis encontrarlo en LinkedIn, Felipe Polo. Podéis ver el podcast en todas las plataformas. Y nada, cualquier cosilla, pues contactad con él, decid que habéis visto el podcast, que le ha parecido súper interesante, tal, no sé qué. Y él estará, imagino que encantado de atenderos y de echaros una mano si hace falta. Claro que sí. Marcel, Así mil que nada, gracias por la invitación, para mí un honor. nada, un placer, un placer. Así que nada, un abrazo y nos vemos a la próxima. Otro para ti. Hala, chao, chao. Chao. Adiós.